Qué bendición saber con certeza que Dios no nos soltará. Así como tengo la mano de Leila, a veces no es visible, pero es real que Dios no nos soltará. Esa es la convicción que tenemos de un Dios que nos ama. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir después adorando al Señor. Qué hermosa mañana. No, en todo sentido, ¿no? En el sentido del clima, parece que el pronóstico decía una cosa y ahora tenemos otro día mucho más agradable. Lo hermoso también es que nos reunimos en la casa del Señor. Yo me levanté hoy a la mañana y aunque tuve mi tiempo de adoración, no es lo mismo cuando estamos como familia de Dios y adoramos juntos. Ver el entusiasmo a Cristina, que hace rato que no te veo, que es mi vecina y hermana, y verte con tanto entusiasmo adorar a Dios, eso me hace bien. Entonces nos hace bien que podamos estar en la casa del Señor. Estamos en este tiempo muy desafiados a crecer y a seguir levantando la mirada al cielo y ser sostenidos por el Señor en este tiempo pandémico, que parece que es una palabra que vino a instalarse por un tiempo, que esperemos que pronto desaparezca. Y todos anhelamos de alguna manera la normalidad que teníamos antes. Pero como eso es una incertidumbre y debemos caminar frente a estos desafíos que nos tocan vivir, quisiera que en esta mañana podamos pensar con un renuevo en la persona de Jesucristo y en el propósito que Él ha traído a nuestras vidas hace tanto tiempo, pero que hoy lo debemos vivir de una manera mucho más intensa. Cuando suceden estas cosas siempre necesitamos el aliento del cielo, la inspiración de Dios. Hasta a veces la escucha de un hermano o la palabra que un hermano nos pueda dar para ayudarnos a coexistir con esta realidad. Pero qué bueno es que podamos recurrir a nuestro Creador y nuestro Hacedor, que tiene todas las palabras de vida para nosotros. Quisiera tomar dos momentos de la historia en la vida de Jesús que fueron muy particulares. En primer lugar, Isaías 40 se encarga de anunciar proféticamente la llegada de un hombre llamado Juan, que habría de ser una voz que clame en el desierto para preparar la venida de Jesús. Ustedes imagínense una nación que esperaba al Mesías y un hombre que se levanta de parte de Dios y dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y faltaba tanto tiempo para que llegara Jesucristo, pero sin embargo, el título es la restauración de Sión, una nación gloriosa que iba a ver la presencia de Dios manifiesta a través de Jesucristo. Así que lo tenemos ahí. Isaías un poquito más adelante, en el capítulo 61 también, habla acerca de la llegada de Jesucristo y el propósito que Él iba a tener aquí en la tierra. Lucas capítulo 4, verso 17, específicamente, llegó el momento donde Jesucristo ya estaba acá en la tierra, ya había caminado entre los hombres, pero se presentó en un momento en la sinagoga. Y justo en ese momento que había que leer la palabra de Dios, el libro de Isaías, justamente se lo dan a Jesús para que lo leyese. Entonces dice así el relato de Lucas: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, lo mismo que decía en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera expresión del Señor Jesucristo era que su propósito era dar buenas noticias a los pobres. La palabra pobre también aparece en las bienaventuranzas, pero es interesante que acá Jesucristo estaba hablando sobre una integralidad.
aquellos que estaban pobres en espíritu. Y la verdad es que podés tener bienestar, podemos tener un trabajo, podemos tener ciertas cuestiones materiales que son buenas, pero si estamos pobres en espíritu, estamos sonados. Porque no podemos transmitir absolutamente nada que sea la vida de Jesucristo. Y esto no es un reproche, es una realidad. Porque nosotros dependemos del alimento que el Señor nos da de manera permanente. Entonces, el Señor sabía que esa nación, por todo lo que había vivido, estaba viviendo una oscuridad espiritual y tenían pobreza espiritual. Todos eran reproches, todos eran situaciones muy difíciles de abuso hacia ese pueblo. Por lo tanto, Jesucristo se levanta para traer esperanza. Así que la voz que clamaba en el desierto hacía tantos años, que fue profetizado, se hizo realidad, preparó el camino para Jesucristo. ¿Y saben cuál fue la preparación de este hombre que clamaba? Era quitar obstáculos para que Jesucristo se pudiera manifestar. Por eso quiero unir las dos cosas. Cómo nosotros podemos también clamar, no en el desierto, pero clamar entre tanto que estamos conscientes de la realidad que vivimos y despertar el interés que Cristo tiene para hacer su obra, que su obra es ni más ni menos que dice, Él ha venido por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y creo que a veces hay un mundo tan rico en muchas cosas, pero tan pobre en otras, como por ejemplo, tan pobre de Jesucristo. Entonces Jesús quería que esto se supiese con claridad. Y yo estaba pensando en un ejemplo muy burdo, ¿no? Los que tenemos vehículos, en más de una oportunidad tuvimos que llevar nuestro vehículo al taller mecánico. Y a mí cuando se me rompió la correa de distribución o algo por el estilo, sin saber lo que era en su momento una correa que dejaba de hacer funcionar el auto, pedía la grúa, llegaba al mecánico y el mecánico me decía, destapá el motor. Entonces destapaba el motor y yo ahí con el mecánico metía la cabeza como si supiese lo que tenía mi vehículo y le decía, dame un diagnóstico, a ver, no sé, dice, mira, por ahora se rompió la correa, puede ser que hayas roto los pistones. Y eso, digo, tarda mucho en resolverse y sí, vamos a tener que rectificar el motor para que nuevamente pueda andar. Y la verdad es que la ansiedad de que pronto el vehículo estuviera en condiciones, y porque uno pierde cuando pierde un vehículo en el cual está andando, tiene que hacer un doble esfuerzo para hacer la tarea que estaba haciendo. Así que un vehículo a veces puede tener un montón de cosas, ¿vieron? Tiene el botón de arranque, si no tenemos llave, no arranca el motor. Si tenemos batería y no está enchufado uno de los bornes, tampoco arranca el vehículo. Si tenemos el vehículo completo y no tiene combustible, tampoco funciona el vehículo. Así que hay diferentes maneras donde nosotros, a veces, siendo hombres y mujeres completos, algo nos falta conectar para que Dios pueda actuar a través de nosotros y ser vehículos de bendición y no estar detenidos en un taller mecánico. Así que Jesucristo lo que venía era justamente esto. Más adelante dice otros 3 énfasis más. No solamente a dar buenas nuevas, sino que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y acá nos podemos detener y quizás si pusiésemos un gráfico o algo, cómo puede estar un corazón dañado, quizás los médicos que saben de esto podrían decir los diferentes grados de heridas que puede tener un corazón y cómo eso afecta el funcionamiento de una persona. Pero indiscutiblemente Jesús venía no solamente como el Hijo de Dios para reconciliar a la humanidad, sino para ser el terapeuta por excelencia. De hecho, Báez Camargo, que es un teólogo, habla acerca de Dios como el gran genetista. Dice el que tejió con cromosomas mi embrión y vio la formación en el vientre de mi madre.
O sea que Dios tiene la capacidad de analizar el estado del corazón y hacer que el corazón vuelva a funcionar de manera correcta. Pero cuando alguien es operado en un quirófano, tengo entendido que a veces le dan un golpecito al corazón para que vuelva a vivir. Y a veces necesitamos que Jesucristo nos dé un toquecito para que el corazón funcione nuevamente cuando el corazón está dañado. A pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. ¿Cuántas cosas que necesitaba el hombre que caminaba en ese contexto de la historia sin fe y sin esperanza? Parecía cautivo, encerrado en sí mismo, sin posibilidad de tener esperanza. Pero sin embargo Jesucristo venía a dar resoluciones a cosas profundas, ocultas y no visibles ante los ojos de los hombres. Por eso es que este énfasis tan particular de él, cuando en la sinagoga les comienza a contar. Pero es interesante que el relato tiene un aspecto acá muy importante sobre la fe. Después que Jesucristo dijo todas estas cosas, dice, enrollando el libro, yo me imagino a Jesús enrollando ese papiro y entregándoles a los fariseos, a los maestros que estaban ahí en la sinagoga. Dice que todos pusieron la mirada en Jesús, estaban medios asombrados de que Jesucristo citara al profeta Isaías y que dijera que esa palabra se había cumplido en él. Y después dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Imagínense, se hablaban unos a otros, decía, che, qué bueno, fíjate lo que hizo este hombre, leyó la palabra y dijo lo que va a hacer en nuestra nación. Estaban medio sorprendidos de que Jesucristo comenzara a darles buenas nuevas. Esto es lo interesante, que en medio del caos, Jesús traía palabras de esperanza. Y era como un contraste, porque estos hombres, que eran religiosos, no tenían la capacidad de percibir la esperanza. Seguían una ruta y esa ruta era la que estaba trazada y no la querían modificar para nada. Pero en Jesucristo había absoluta integridad. Él era íntegro 100% y lo que quería era justamente a la humanidad, que Juan mismo se encarga de decir que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y por él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, principados, todo fue hecho por Jesucristo. Así que imagínense esa aseveración de Juan, si todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, ¿cuánto más podría trabajar con la vida de una persona y quitarle de esa situación que estaba viviendo? Pero tenía que ayudar a estos hombres también a entender este nuevo tiempo que venía cuando Jesús llegó a predicar las buenas noticias. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo, y le empezó a referir una historia de hechos sucedidos en tiempos de Elías. Y le refiere que en esos tiempos de Elías había una hambruna muy grande y que en medio de esa situación Dios había cerrado el cielo durante 3 años y 6 meses, pero que hubo solamente una mujer que recibió el favor de Dios y fue alimentada. Y después estaba Naamán, el general sirio, que también entre tantos hombres que había con lepra y situaciones de enfermedad, este hombre extranjero para más, no era de la nación de Israel, fue beneficiado con el favor de Dios y fue curado porque se zambulló ahí en el río en Israel, cosa que a él le parecía algo desagradable, porque en Siria había ríos mucho mejores que en esa misma nación. Pero lo que quiere decir Jesús con estas dos historias, al oír estas cosas, dice, todos los que estaban en la sinagoga llegaron
a irse casi de ese lugar y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre más alta y tenían ganas de despedazarlo a Jesús. No lo querían porque lo que dijo para ellos era como una blasfemia. Pero ¿saben qué interesante todo esto? ¿Por qué Jesús le refirió estas dos historias? Porque si Él venía justamente a traer salud, libertad, dar vista a los ciegos, a sanar a los que estaban quebrantados, les refiere a estos hombres estas dos historias. Le dijo que el cielo estaba cerrado, los hombres habían perdido la comunión con el Señor. Pero sin embargo, en dos personas se halló fe. Y Dios, aunque el cielo estaba cerrado, contestó la oración y trajo una respuesta. Quizá con Naamán, que venía a buscar una respuesta, no fue una fe directa, sino que su criada, que conocía del poder de Dios, lo indujo, lo impulsó, dijo, vaya que hay un profeta que puede orar y hacer que Dios traiga una respuesta sobre usted. Hombres como la mujer, como Juan, preparadores del camino para la acción de Jesucristo, que está dispuesto a obrar y hacer con nosotros cosas maravillosas. Una de las cosas que a veces nosotros pensamos en grandes estándares para el servicio al Señor, y es verdad que nuestro crecimiento es progresivo. Yo sé que en el crecimiento del liderazgo y de la vida personal de cada uno de nosotros a veces queremos respuestas muy rápidas, pero yo a esta altura me di cuenta que el proceso de la comunión y de la vivencia es la que trae el resultado finalmente. Es algo como cuando el pastor Hugo predicaba, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de un tiempo lo hallarás. Y las cosas que nosotros, un poco lo que decía Mónica, echó el pan sobre el cielo y habló con Dios, pero en el tiempo estuvo la revelación. ¿Cuántas cosas que echamos a veces delante de la presencia de Dios y no la vemos, pero en el tiempo viene la respuesta que Dios tiene para nosotros? La integridad que había en Jesucristo era la medida, el estándar que Él quería compartir con sus discípulos, con los que Él estaba formando. Hay una historia que no es bíblica, pero que ilustra un poco a veces lo que es la integridad. Un hombre en un reinado no tenía descendientes, no tenía hijos ni sobrinos. Entonces decidió entre los jóvenes del pueblo elegir a quién iba a ser su sucesor. Así que llamó a los jóvenes y les dijo, yo no tengo herederos, pero quiero dejar una herencia, alguien que en realidad sea el que gobierne esta nación. Así que a cada uno de esos jóvenes le dio una semilla. Le dio una semillita, le dijo, vengan de aquí a un año y me traen el fruto de la semilla que yo les di. Así que, bueno, uno de los jóvenes que veía el fruto de las plantas de sus amigos, veía cómo crecía, veía que la planta de algunos ya estaban floreciendo, eran algunas más grandes, más chicos. El joven le dice a su mamá, mami, dice, yo todos los días riego esta semilla, pero sin embargo no veo el fruto. Y pasaron los días, dice, bueno, seguí regando, que seguramente en algún momento se va a romper esa semilla y vas a tener fruto. Así que transcurrió el año y la verdad es que la semilla nunca dio fruto. Y estaba muy avergonzado el joven porque esperaba que su semilla al menos diera una plantita. Así que todos los jóvenes estaban ahí preparados para presentarse ante este rey y decirle, esta es mi planta. Y cuando lo vieron a él, por supuesto que se burlaban, se reían, mirá, la plantita de él no creció y qué sé yo, uno menos para la competencia. Y llegó el momento entonces que se presentaron y este rey caminando, vieron cómo hacen en las películas los reyes, caminaba, veía las plantas, dice, qué planta maravillosa, che, qué planta preciosa. Y entonces lo llama a este joven, que estaba avergonzado, que se había ido a un lugar, le dijo a los guardias, traigan a ese joven con su macetita. Y entonces dice,
el nuevo rey de esta nación será este joven. Y todos dijeron, ¿pero cómo? Si no trajo ningún fruto. Y entonces le dijo este hombre, yo a todos, sin excepción, les di una semilla quemada, que no iba a dar fruto. Y cuando ustedes vieron que eso no sucedía, fueron y plantaron una semilla que yo no les di. Pero este joven, sin embargo, aún avergonzado, se presentó de manera honesta y genuina. Y por lo tanto, este va a ser el que gobierna esta nación y los va a gobernar a ustedes. Cuando sucedió esto, todos quedaron sorprendidos. Esa es la historia de Pedro. El estándar de un hombre que, desilusionado por haberlo negado a Jesucristo, se presentó ante Jesús para reafirmar su amor hacia él. Y la única pregunta que Jesús le dijo a Pedro es, ¿me amas? Era lo que necesitaba Jesús, saber si en Pedro, más allá de las negaciones y demás, había algo, una actitud que podía devolverle al Señor la confianza. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? Y la verdad es que Pedro una y otra vez fue contestando que sí, que lo amaba, pero finalmente en la tercera ocasión, no es la idea de esta mañana predicar sobre él, pero la tercera vez dice que Pedro se entristeció de que Jesucristo le preguntara y ahí bajó la guardia y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Aún en eso había honestidad en el corazón de Pedro. Que aunque lo había negado, que quería amarlo, pero que quería en realidad ser un siervo de Jesucristo, le dijo, la verdad, Señor, vos lo sabés todo. ¿Qué te voy a ocultar? Es un tiempo hermoso. Yo creo que aquí estamos y doy gracias a Dios porque hay un ramillete generacional de diferentes líneas, ¿no? Yo miro acá a Roque, una generación, veo más allá y veo los más jovencitos. Y veo que cada uno de nosotros vive una instancia diferente de la vida, en el crecimiento, en la relación, en las vivencias. Muchos han sido facilitadores para que conozcamos a Cristo. Y Cristo se reveló a nuestras vidas y nos demostró su amor y nos reconcilió con el Padre. Y nos ha hecho, dice el término aceptos, nos aceptó tal cual estábamos, tal cual éramos, nos agarró. No es que nosotros nos fuimos, es más, Él nos agarró a nosotros, nos abrazó y nos aceptó. Y nos dio la categoría de ser llamados hijos. Ustedes saben, dice, el término es más profundo porque dice, nos dio la potestad, nos dio el poder de ser llamados hijos. No es una categoría menor, sino que a Dios se le ocurrió darnos la potestad, el poder de decir, ahora, Juan Carlos, sos mi hijo. Increíble. O sea, no es lo mismo nuestra condición a veces de padres, pero que Dios apruebe que ahora, a través de Jesucristo, ya tenés un poder, una condición, una seguridad de que sos llamado hijo. Y este Cristo que viene justamente a trabajar con nosotros de manera absolutamente poderosa, el mismo que Juan hace mención, que en el principio estaba Él con la palabra, creando todas las cosas y haciendo que el orden se establezca sobre la creación primitiva. De la misma manera, el poder ese inherente en Jesucristo tiene autoridad, así como declaró Él con sus propias palabras, para pregonar, para hablar, para dar libertad a los que están en cautiverio y dar vista a los ciegos. Dio vista a Él a ciegos físicos, pero también a ciegos que estaban espiritualmente sin poder ver la luz. ¿Qué te parece si en esta mañana, al reconocer esa autoridad maravillosa que tiene Cristo,
Miren lo que dice un Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y en el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados en la carrera conducen a la pobreza. Los atajos, es un proverbio, lo dijo Salomón. Los atajos a veces en la vida no traen buenos resultados. Pero sin embargo, planificar al lado del Señor, sabiendo todas las riquezas que hay en Él, traen bendición. Yo te invito en esta mañana a que podamos recibir de parte del Espíritu Santo esta bendición que viene del cielo, porque Jesús, si vos tomás conciencia espiritual en este momento de ese contexto histórico, pero de la realidad que hoy estamos delante de su presencia, que Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero Él era Dios enteramente, pero también era aquel que había venido a entregar su vida por la humanidad. Y estaba sobre Él y en Él, por cuanto me ha ungido, o sea, Dios puso su bendición, su aprobación sobre la persona de Jesucristo para que actúe y obre a favor de la humanidad, que a los quebrantados les ayude a perder el quebranto y a que aquellos que están cautivos salgan del cautiverio, a los que están ciegos recuperen la vista y a poner en libertad a aquellos que están oprimidos y a predicar que hay un año agradable en el Señor. Y este puede ser el año agradable para el Señor. Solo falta creer, como les refirió, aunque el cielo aparentemente para algunos está cerrado, Dios sigue obrando igual. Hoy ya el cielo no está cerrado. Gracias a Dios tenemos acceso directo a nuestro Padre a través de la persona de Jesucristo. Podemos clamar, podemos ir a Él y Él nos va a escuchar y nos va a responder. Que la respuesta puede ser que no venga de manera rápida, porque Dios no hace magia. Dios trabaja con nuestro carácter, con nuestra integridad, con nuestro deseo profundo de que en realidad le digamos a Él que lo amamos a pesar de nuestras debilidades y nuestras faltas, y que Él finalmente, como hizo con Pedro, aunque Pedro lo había negado, pero cuando el Señor le pregunta una y otra vez, ¿qué hizo? Le encomendó la iglesia más grande de Jerusalén, 8.000 miembros para que Pedro se hiciera cargo. O sea, Dios se olvidó de la negación y lo empoderó después que Pedro le dijo, Señor, vos lo sabés todo, soy un hombre que necesita ser moldeado por tu persona, en mi carácter, en mi temperamento, pero lo que tengo te lo ofrezco en adoración y hacé conmigo lo que sea necesario. ¿Qué te parece si lo que tenés hoy, mucho, poco, un montón, se lo ofreces a Dios diciéndole, Señor, vos lo sabés todo, ¿qué te voy a ocultar? Si vos sabés cómo resolver, cómo sacarme de una situación y ponerme en un lugar firme y seguro. Hermanos de adoración, ahí donde está, tené tu oración con el Señor un ratito. Después, si querés, nos ponemos de pie todos. Vamos a adorar. Vamos a reconocer que el poder de Jesús está intacto. Está intacto. El poder de Jesús es el mismo que vino, hizo grandes milagros y prodigios en medio de las personas y los ayudó a salir adelante. Es el mismo poder. Quizá la Biblia, cuando nos relata hechos y sucesos, nos está ayudando a reencauzar cómo ver nuevamente a un Cristo que nunca ha dejado de ser el que es, pero que a veces, como la descripción que le da a los fariseos en tiempos de Elías, el cielo estaba cerrado 3 años y 6 meses, pero
pero que aún así la misericordia de Dios se podía manifestar porque el que tenía fe podía golpear la puerta de los cielos y Dios le iba a escuchar. Pero ahora no es así. Hoy es mucho más fácil, diría. El cielo no está cerrado. El cielo está abierto. Y aún Isaías cantó y alabó a Dios por lo que habría de venir en la nación de Israel. Y dice: en las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel, que los creó, lo seguirá haciendo. Nos ponemos de pie y adoramos a nuestro Dios. Decimos, tú lo llenas todo. Oh Dios, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Dios, tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro de nuestras vidas. El universo, y aquí tu iglesia te adora. Tú lo ordenas con tu palabra, con tu amor, con tu rectitud. Oh Señor, tú eres el centro. El universo te
maravilloso, magnífico Señor, el centro de nuestro corazón. El universo te adora, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Entendemos, papá, que por tu buena voluntad un día te desprendiste de tu Hijo Jesucristo, dejando la gloria del cielo, y viniste a estar en medio nuestro y habitaste entre los hombres, y los hombres vieron tu gloria llena de gracia y de bondad. Gracias porque la manifestación de tu gracia trajo salvación, trajo reconciliación, trajo vida nueva, trajo libertad a los cautivos, trajo libertad a los quebrantados, a los oprimidos, a los abatidos, a los pobres en espíritu, a los que no tenían consolación. Gracias porque la voz que clamó en el desierto, que fue Juan, también fue un instrumento por tu buena voluntad para preparar tu camino y quitar los obstáculos. Pero evidentemente, Señor, tu poder, tu plan y tu propósito fueron más allá de esas situaciones, y lo que trazaste, Señor, cuando viniste y dijiste: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Eso tan pequeño, Señor, gracias porque hoy hay una manifestación poderosa en el mundo sobre tu reino expandido, grande, maravilloso, que sigue reconciliando, que sigue dando poder y autoridad a miles de hombres y mujeres, y le da la potestad de ser llamados hijos e hijas tuyos. Gracias, Rey, porque también, Señor, como si eso fuese poco, nos coronaste de gloria y de honor. Nos hiciste, Señor, señores, si se quiere, de esta creación. Nos diste autoridad para vivir sobre esta tierra y gobernarla. Por eso, Señor, necesitamos acudir a vos una vez más en esta mañana para que tú lo ordenes todo. Tú ordenes, Señor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra visión, nuestra familia, nuestro deseo profundo de amarte y de buscarte. Ordena, Señor, nuestros intereses personales, así como tantos hombres en la historia, herederos de una grandeza como Moisés, que podría haber sido el faraón de una nación. Cuando entendió, Señor, el plan y el propósito, dejó todo en pos del llamado. Señor, no sé si en esta época haremos lo mismo, pero ayúdanos a entender la grandeza del llamado, la grandeza de la autoridad que viene del cielo, para que se cumpla esto que vos viniste aquí en la tierra a hacer. Empodéranos, Espíritu Santo, empodéranos a cada uno de nosotros a ver, a no ser ciegos en medio de este tiempo que nos toca vivir, a despertar, Señor, urgentemente a la realidad que nos toca vivir y a disfrutar una vida gozosa, llena de frutos. Te bendecimos, Jesús, en esta mañana, porque solamente con tu Espíritu Santo tú lo llenas todo. Llena nuestros corazones, Señor. El que en el lugar donde está hoy, quizá con ese corazón terrible que tenía Pedro, dijo: Jesús, tú lo sabes todo. Señor, que tengamos esa intensidad de decirte: Señor, tú lo sabes todo. Acá estoy. Levántame, afírmame, consuélame, ayúdame a vivir la vida que está preparada para mí. Una vida abundante, llena de gozo y alegría en el tiempo que me toca vivir. Celebramos, Señor, tu presencia en medio nuestra y te damos la gloria y el reconocimiento.
Gracias, Jesús, porque eres nuestro Dios. Amén. Dios te bendiga. Buena semana.